Primero que nada vamos a ingresar a Yahoo Finanzas y en el buscador vamos a ingresar la empresa de nuestra elección. En este caso es Daimler, de la Bolsa de Valores de Alemania. Seleccionamos datos históricos y en periodo de tiempo ponemos a partir del 2015. En frecuencia mensualmente, damos clic en aplicar y descargamos datos. Nos va a descargar esta página con toda la información. Lo que nos interesa es la columna de ADJ Close. La vamos a seleccionar y la vamos a pegar en un libro nuevo de Excel. En este libro vamos a poner las columnas rendimiento lineal porcentual, rendimiento logarítmico y rendimiento logarítmico porcentual. Para obtener el rendimiento lineal, comenzaremos con el signo igual y haremos una división entre el primer dato de la primera columna entre el segundo dato menos 1. Esta misma fórmula la pasaremos para el resto de los valores. Después copiaremos y vamos a pegar valores dentro de la columna de rendimiento lineal, marcándolo como porcentaje y con 4 decimales. Después, en rendimiento logarítmico, vamos a empezar con el final igual. Colocaremos ln, que es la fórmula para logaritmo natural de un número, y vamos a hacer la división del primero y el segundo dato. De igual manera vamos a copiar esta fórmula en los demás y vamos a pegar en rendimiento logarítmico porcentual, pegando valores. Y como porcentaje. Ya que tenemos estas 5 columnas, primero que nada vamos a eliminar estas celdas de aquí y vamos a insertar otra celda con el título de valor esperado. Debajo de ella, volatilidad. Debajo, valor esperado anual. Y por último, volatilidad anual. Para obtener los datos de valor esperado, utilizaremos la fórmula promedio y seleccionaremos los datos de la columna de rendimiento logarítmico porcentual. Para la celda de volatilidad, ingresaremos la fórmula desves.p y de igual manera seleccionaremos los datos de la columna logarítmico porcentual. Para el valor esperado anual, seleccionaremos el valor esperado y lo multiplicaremos por 12, que son los 12 meses del año. Y en volatilidad anual utilizaremos la fórmula en la cual vamos a ingresar primero volatilidad por raíz, paréntesis 12, cerramos los paréntesis y esto es lo que obtenemos. Los convertimos a porcentajes y podemos ver que nos da una volatilidad del 6.83%, un valor esperado anual del 10.98% y una volatilidad anual del 23.67%. Ya que obtuvimos el valor esperado anual y la volatilidad de las otras 4 empresas, las pondremos en una tabla como esta, en la cual se verán los encabezados: descripción del tipo de activo, beneficios analizados, riesgo de volatilidad, asignación de pesos, asignación mínima requerida y asignación máxima requerida. En beneficio analizado pondremos el valor esperado anual y en riesgo de volatilidad la volatilidad anual. Después de eso, en asignación de pesos pondremos un porcentaje que nos dé el total del 100%. Después, en asignación mínima requerida pondremos el 5% para todas las columnas y en la asignación máxima requerida el 35%. Ahora en la parte de abajo pondremos una tabla en la cual tendremos el total de la cartera, riesgo de portafolio y relación retorno-riesgo, que sería el radio de Sharpe. Para el total de la cartera vamos a hacer la operación suma producto de la columna de beneficio analizado por la asignación de pesos. Por otra parte haremos otra tabla en la cual tendremos los encabezados: algoritmo de riesgo, maximizar rendimiento para un perfil agresivo, minimizando riesgos para un perfil conservador y maximizar ratio de Sharpe para un perfil moderado. Después, en la celda de algoritmo de riesgos, utilizaremos la fórmula del cuadrado de riesgo de volatilidad por el cuadrado de la asignación de pesos,
lo cual aplicaremos también en las otras celdas. Ahora, debajo de la columna algoritmo de riesgo, vamos a aplicar la fórmula suma de la columna algoritmo de riesgo. Después de esto, en el riesgo de portafolio, vamos a aplicar la fórmula de raíz de la sumatoria de la columna de algoritmo de riesgo. Tanto el cartera como el riesgo de portafolio los necesitamos en porcentaje. Y para obtener la relación de retorno, o sea, el radio de Sharpe, haremos la división del total de cartera sobre el riesgo de portafolio. Con el radio de Sharpe podemos decir que entre mayor sea, mejor es su rentabilidad con relación al riesgo del portafolio. Ahora, debajo de la columna algoritmo de riesgo, vamos a aplicar la fórmula suma de la columna algoritmo de riesgo. Después de esto, en el riesgo de portafolio, vamos a aplicar la fórmula de raíz de la sumatoria de la columna de algoritmo de riesgo. Tanto el cartera como el riesgo de portafolio los necesitamos en porcentaje. Y para obtener la relación de retorno, o sea, el radio de Sharpe, haremos la división del total de cartera sobre el riesgo de portafolio. Con el radio de Sharpe podemos decir que entre mayor sea, mejor es su rentabilidad con relación al riesgo del portafolio. Ahora, para obtener la columna de maximizando rendimiento, nos vamos a ir a datos y vamos a utilizar el sistema. En objeto pondremos la celda de total de cartera, que sería la celda C15, y dejaremos en maximizar. Y agregaremos las restricciones. Primero, que para obtener la celda de maximizando rendimiento nos vamos a la función de y pondremos como tercer objetivo la celda del total de la cartera para un máximo, que las celdas variables sean las de la columna de asignación de pesos y que las restricciones sean que el rendimiento total del portafolio sea igual al 100%, que la columna de asignación de pesos sea menor o igual a la columna de asignación máxima y que la columna de asignación de pesos sea mayor que la asignación mínima requerida. Y veremos que cambió nuestra asignación de pesos, así como los datos de total de cartera. Ahora regresamos a datos y a la función solver, la cual vamos a seleccionar como objetivo en esta ocasión la celda de riesgo de portafolio para minimizar, y dejaremos las mismas celdas de variables y las mismas restricciones. Y veremos que cambia el porcentaje de asignación de pesos, el total de cartera, el riesgo de portafolio y el radio de Sharpe. De nuevo copiamos la asignación de pesos, la pegamos en la columna de minimizando riesgos, aplicamos el formato condicional. En el perfil, en el total de la cartera, riesgo de portafolio y el radio de Sharpe los copiamos al perfil conservador y aplicamos de nuevo el formato condicional. Nuevamente aplicamos la función solver, únicamente que esta vez como objetivo ponemos la celda de riesgo de portafolio para minimizar, y las celdas variables y las restricciones de que añadir la asignación de pesos, así como el total de la cartera, el riesgo de portafolio y el radio de Sharpe. Copiamos la asignación de pesos, aplicamos formato condicional y copiamos de nuevo el total de la cartera, el riesgo y el radio de Sharpe. Aplicamos de nuevo la función de solver con el objetivo de las columnas de relación de Sharpe en maximizar, dejamos las mismas restricciones, copiamos la asignación de pesos y repetimos el mismo procedimiento que en los anteriores. Ahora en la parte de abajo agregaremos en una celda el encabezado capital a aportar y agregaremos 500,000 pesos. Y de este lado volveremos a agregar una tabla en la cual agregaremos maximizando rendimiento, minimizando riesgos y maximizar radio de Sharpe. Ahora en la columna de maximizando rendimiento copiaremos la columna que tenemos de maximizando rendimiento pero del algoritmo de riesgo por el capital a aportar. Para hacer la fórmula aplicaremos F4 para que nos aparezcan los signos de dólar entre las referencias de la celda. Copiamos esta misma fórmula en las demás celdas. Y repetimos lo mismo con el perfil conservador y el perfil moderado. Ahora vamos a abrir una hoja con el nombre de Monte Carlo, en la cual vamos a copiar la columna de descripción del tipo de activo con la función transponer.
mismo haremos con la columna de beneficio analizado, riesgo de volatilidad y asignación de pesos. Y nos quedaría algo así. Únicamente para la columna de asignación de pesos vamos a copiar los valores de las celdas de las columnas de maximizar ratio de Sharpe. Ahora, después de la asignación de pesos, vamos a colocar el número 1 y debajo la fórmula de A5 más 1, y eso lo vamos a bajar hasta 10.000. Ahora, junto al número 1 debajo de la columna de Daimler, vamos a aplicar la fórmula inf.norm aleatorio de la columna de beneficio analizado hasta la columna de riesgo de volatilidad por la columna de asignación de pesos, aplicando la tecla F4 para que nos aparezcan los signos de pesos y poderlos deslizar a las demás celdas. Entonces la aplicamos hasta la celda 10.000 y repetimos lo mismo en las siguientes columnas, teniendo cuidado de que se respete según la letra que corresponde. En este caso es la columna número C, la columna C, perdón. Entonces cambiamos la letra C. Ya que tenemos todos los resultados posibles, vamos a colocar las celdas de suma de portafolio y debajo de ella vamos a colocar la fórmula suma desde la celda B5 hasta la celda F5 y la vamos a pasar a los mismos resultados. Y en esta misma columna aplicamos el formato condicional con escala de color. Mientras que en los posibles resultados aplicamos el formato condicional con barra de datos. Y aquí podemos ver cuáles son los posibles resultados dependiendo de los valores que nos dio de posibles rendimientos. Los rojos mostrando un rendimiento y los azules un mejor rendimiento.